Y vamos a ir a dar paso a la ronda de dudas y preguntas, pues que sepáis que tenéis el chat como recurso para que todas aquellas dudas, consultas, preguntas que hayáis tenido a lo largo de la ponencia de hoy, pues las podáis ir trasladando aquí y daremos paso a ellas. Nos vamos a dar paso ya a la primera que nos dice Clara. El acoso en el entorno laboral por razón de orientación sexual LGTBIQ+, ¿se considera acoso laboral o acoso por razón de sexo? Se considera acoso por razón de orientación sexual, ¿vale? A ver, vamos a entender un poco el concepto del acoso. El acoso significa cualquier comportamiento que se genera en el entorno que sea intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo de una persona o colectivo de personas hacia otra persona y o colectivo de personas, ¿vale? A partir de aquí, si este acoso es sencillamente con la intención de degradar, humillar a la persona, normalmente hablamos de acoso laboral, de mobbing, ¿vale? Incluso apartar a esta persona del entorno. Cuando este acoso es hacia la orientación sexual, hablamos hablamos de un protocolo de acoso por orientación sexual, y cuando es de índole sexual, evidentemente hablamos de acoso sexual y o por razón de sexo. Con lo cual, la empresa de alguna manera debería tener el acoso sexual y o por razón de sexo y, en paralelo, el acoso por orientación sexual, un protocolo de acoso por orientación sexual, porque cuando este hecho genera, ya digo, hostilidad, intimidación, etcétera, etcétera, a esta persona por su orientación sexual, evidentemente debemos de actuar, pero no es ni acoso laboral ni acoso por razón de sexo, sino acoso por orientación sexual. No sé, Josep, si tú quieres, como letrado, te has encontrado en algún caso de este estilo. A ver, es que muchas veces es difícil de delimitar ahora las cuestiones. Tenéis que pensar que, como en todo, tiene varias vertientes. Si nos salimos un poco del tema de la igualdad y resulta que alguien nos ha estafado dinero, pues nosotros podemos ir por la vía civil y pedirle que nos devuelvan el dinero, o si es por una estafa, podemos ir por la vía penal para que le condenen por estafa y también nos acaben devolviendo el dinero. Son dos vías que son distintas. Entonces, puede ser que los mismos hechos tengan las vertientes de delito o no las tengan. Depende del contexto de las cosas. El acoso, como bien dice, pues en principio solamente acoso laboral, pero depende del nivel de acoso al que se llegue, podría llegar a ser también otra cosa más grave, ¿no? Entonces hay que evaluar cada posibilidad en cada momento y en cada caso concreto, pero no son excluyentes, son complementarios. Perfecto, Josep, muchas gracias. Pues damos paso a la siguiente, si os parece bien. Carmen nos dice, en caso de que la dirección sea parte implicada en la situación de acoso, ¿quién resuelve? Máximo organismo en igualdad y, por lo tanto, en temas de acoso de carácter sexual y o por razón de sexo, no es la dirección de la compañía, sino es la comisión de igualdad, ¿vale? Por lo tanto, se deberá llevar el mismo canal, exactamente el mismo, ¿vale? Y la resolución, evidentemente, final la tiene el máximo órgano dentro de la compañía, que es esa comisión de igualdad. Laura, tú que has hecho varios procedimientos. No, sí, es que estoy de acuerdo contigo. También tenéis que recordar o tener en cuenta cuántos miembros tiene la dirección en caso de que haya más de uno, y también tampoco podemos olvidar que en caso de que solamente haya un miembro en dirección y en caso de que pensemos que no se va a resolver de manera adecuada, pues esto se lleva a autoridad y no se denuncia internamente en la empresa y se denuncia fuera. Eso siempre está en nuestras manos. Perfecto, gracias, Laura. Vamos con la siguiente. Nos dice Mone, ¿de qué depende crear la figura del instructor o la comisión instructora? ¿Son figuras independientes en función del tamaño de empresa o el papel que asume para crear uno u otro? Y sigo, porque también hay una coletilla al respecto. Dice, ¿y si se ha pretendido agilizar la elaboración del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y ya está aprobado? Si no hay plan de igualdad aún,
¿Debe este protocolo quedarse en un cajón hasta que se tenga aprobado el plan de igualdad? No, me doy la palabra a mí misma, Miquel. Ya sabéis que el protocolo de acoso, como bien ha dicho Miquel antes, es una obligación desde hace mucho tiempo y no tiene nada que ver, o sea, está relacionado con el plan de igualdad, pero sigue siendo una obligación por sí mismo, así que para nada debe quedarse en un cajón, ¿vale? Todo aquello que podamos trabajar y avanzar en igualdad lo vamos a tener que hacer. Y cuando hagamos nuestro plan de igualdad, haremos que se complementen uno al otro, pero no debe de quedar separado. Y respecto a la figura del instructor o la comisión instructora, va a ser independiente al tamaño de la organización. Lo que es muy importante recordar siempre es lo que ha dicho Miquel antes. Tenéis que pensar que la persona o personas instructoras tienen que llevar a cabo todo el proceso de investigación y tienen que saber de qué es de lo que están hablando. Entonces es muy importante que la figura del agente de igualdad y la formación en perito de acoso, porque si no, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo ni lo vamos a realizar de manera correcta. Yo solamente ratificar palabras, yo creo que ha sido el inicio de la ponencia, ¿vale? Hablaba del artículo 48 de la Ley Orgánica del 2007, 3/2007, y comentaba que las empresas están obligadas a tener este protocolo. Todas, ¿vale? El protocolo no va ligado a un plan de igualdad, el protocolo va ligado a tener personas trabajando en la organización, va ligado a que cualquier organización, cualquier empresa, independientemente del tamaño, independientemente del número de personas trabajadoras, deben de tener este protocolo de acoso sexual, ¿vale? Al igual que nos dice el artículo 45, cualquier empresa, todas las empresas deberán tener medidas de igualdad y en el punto 2 nos dice, cuando una empresa supera las 50 personas trabajadoras, estas medidas de igualdad se transforman en lo que conocemos como plan de igualdad. Pero claro, si yo tengo 30, no implica que no tenga que tener medidas. Las tengo que tener igualmente. Es más, inspección de trabajo, hoy cuando te viene a inspeccionar te dice, oiga, ¿usted tiene medidas o plan de igualdad? ¿Usted tiene protocolo de acoso? Nos piden las dos. Claro, usted si tiene 30 trabajadores tendrá medidas. Si tiene 51, debería de tener el plan de igualdad, está en el rectón, etcétera, etcétera. Pero esto no te implica no tenerlo. Y el protocolo de acoso lo deberían de tener desde el 2007 todas las empresas del Estado español. ¿Vale? ¿Ha ocurrido? No. ¿Lo tienen? Para nada. ¿Qué porcentaje lo tienen? Con suerte un 5%. Con suerte. Con mucha suerte. ¿Vale? Pero todas deberían de tener este protocolo y todas deberían de tener medidas de igualdad. Evidentemente, no tiene nada que ver en tamaño y en trabajo a lo que entendemos por un plan de igualdad tradicional. Gracias, Miquel. Con toda la explicación que habéis dado, yo creo que ya hemos dado respuesta también a la siguiente pregunta que nos hacía Erika, que es, ¿se puede tener un protocolo de acoso sin tener un plan de igualdad para empresas de menos de 50? En este caso no habría representación sindical. Yo creo que con todo lo expuesto ha quedado suficientemente respondido ya. Vale, pues nos dice un usuario sin identificar. ¿Qué puede hacerse si no hay unanimidad o rotundidad a la hora de calificar una conducta concreta como acoso o no? Y si en consecuencia cabe o no aplicar este protocolo y otros procedimientos. Bueno, el protocolo siempre cabe aplicarlo, es decir, en el momento en el que haya una denuncia, el protocolo se va a dar por activado. Ahora, ¿qué decisión tomar o cómo se resuelve el caso en el caso de que no haya unanimidad? Pues a lo mejor Miquel o Josep tienen otra concepción, pero mi consejo siempre va a ser que externalicéis. Si el caso supera y si no llegáis a una conclusión, externalizar a un perito experto que lleve a cabo una investigación de forma correcta. Yo solamente añadiría un aspecto, ¿vale? El tema del acoso es una percepción por parte de la víctima. También, ¿Vale? muy importante. Y recuerdo las frases que decía, ¿vale? Generar un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sea de carácter laboral, ¿vale? Sea de carácter sexual o por orientación de sexo, ¿vale? Pero es por parte de la percepción de la víctima. Si yo me siento que están generando en mi entorno, este entorno degradante, humillante, ofensivo, etcétera, etcétera, hostil, ¿vale? Evidentemente tengo la necesidad, tengo la obligación, ¿vale? De denunciar. ¿Vale? Tengo la obligación de denunciar. Otra cosa
resolución informal, resolución formal, ¿vale? Y la resolución, en caso de formal, que se tome como consecuencia del proceso de investigación. Pero la obligatoriedad y la necesidad de denunciar siempre existe, ¿vale? Y recordemos, vuelvo a repetir, hostil, degradante, humillante, ofensivo hacia alguien, ¿vale? Ya sea de carácter laboral, de carácter sexual o por orientación de sexo, ¿vale? Siempre que se ocurre estas circunstancias, la persona tiene la necesidad, tiene la obligatoriedad, tiene la posibilidad, ¿vale?, de denunciar que se inicie un proceso de investigación como consecuencia de su denuncia. A partir de aquí, si evidentemente la empresa no hace caso, ya entraría Josep como letrado, ¿vale? Y ahí es cuando entra magistratura. Josep, tú que tienes experiencia en estos temas en magistratura, ¿vale? Ya puedes... Yo, un poco el mensaje que quiero lanzar tiene mucho que ver con lo que tú has comentado, sobre todo al principio, que es que al final es una percepción que tiene cada uno, ¿no? Y la percepción que tiene cada uno, otros lo podemos ver de forma distinta y también hay distintas sensibilidades en según qué entornos nos movamos y según qué personas seamos, ¿no? La diferencia que hay entre lo que podríamos distinguir es de un entorno penal o un entorno de acoso social, que podríamos llamarlo, sí que es sensible al plan de igualdad y a la denuncia. Puede que uno se sienta intimidado sexualmente por una conducta que no tendría un reproche penal o un reproche civil, pero que en un entorno de trabajo puede llegar a producirse. Y eso sí que cabe dentro de ese tipo de denuncia, con después una resolución que no tiene por qué necesariamente ir más allá, aunque también puede ir. Entonces, el tema al final es una valoración que, a ver, pues cada instructor, cada comisión tiene que tomar y ver, y si tiene dudas, pues consultar si eso es una conducta que puede ser más grave o que quedaría pues en un reproche, dijésemos, social y no penal. Gracias, Josep. Pues vamos con la siguiente. Se nos pregunta, ¿cómo puede o cómo debería actuar una empresa cuando se da una situación de acoso sexual entre compañeros de trabajo, fuera del centro de trabajo y fuera del horario laboral, cuando la presunta víctima ha ido directamente por la vía externa? Mossos d'Esquadra, por ejemplo. Yo, mi opinión en este sentido, que seáis compañeros de trabajo, que hayan dos compañeros de trabajo que tengan fuera del trabajo cualquier tipo de relación, en principio está fuera de este ámbito, ¿vale? Si el acoso se produce solamente cuando está fuera. Y estaríamos hablando entonces de otra vía, que bueno, pues si son los Mossos d'Esquadra sería una denuncia que se tramitaría por esta vía. Que luego coincidan en el trabajo, pues puede también darse una relación, pero no necesariamente. Yo creo que hay que separar las conductas que se producen en la empresa con las conductas que son fuera de la empresa o fuera del entorno de trabajo. Hay un matiz, ¿vale? Que contamos muchas veces cuando hacemos formación sobre el tema de acoso, ¿vale? El acoso sexual, yo por razón de sexo, ¿vale? Tiene una duración, o sea, al igual que, fijaros, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de los riesgos laborales se producen en la jornada laboral o en itinere, ¿vale? El acoso sexual tiene 24 horas al día, 7 días a la semana. Si el acoso sexual es como consecuencia de que la relación ha iniciado, como consecuencia del hecho de trabajar juntos, ¿vale? Y aquí entraríamos en época de pandemia, hemos entrado en ciberacoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Aunque se produzca fuera, probablemente la empresa tiene responsabilidad y tiene que activar el protocolo, independientemente, porque como consecuencia de la relación que han iniciado a nivel laboral, ¿vale?, se ha producido posteriormente este acoso, aunque sea en o fuera de la jornada laboral. Otra cosa es circunstancias particulares, especiales, que se puedan producir fuera de la jornada laboral, etcétera, etcétera, donde cabe a veces matizaciones, ¿vale? Pero en principio pensad 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿vale? Inicialmente la responsabilidad está allí, ¿vale?, por parte de la empresa. Y por lo tanto,
si va vía magistratura, como dice Josep, que sería una cosa normal, por otro lado, ¿vale? Magistratura lo primero que hará es mandar a Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo lo primero que vendrá a la empresa a pedir, ¿vale? Que nos enseñemos, uno, el protocolo, dos, qué hemos hecho en base a esta denuncia, ¿vale? Si se ha abierto expediente, ya sea de resolución informal o de resolución formal, y cómo se ha desarrollado todo el tema. Con lo cual, tengamos esta cautela, que cuando son dos personas de la organización y evidentemente una cosa es un hecho esporádico y otra cosa es un hecho continuado, ¿vale? Si el hecho es continuado, aunque se produzca fuera, ¿vale? Parte del protocolo deberemos de activar, si no todo. Completamente de acuerdo, Miquel. Gracias. En relación a esto también nos dicen, ¿y si se envían mensajes por WhatsApp al móvil del trabajo? ¿Y si se envían a horas raras, de madrugada? Creo que lo hemos comentado hace un momento, es decir, y se han producido en la época covidiana, ¿vale? Hemos vivido estas circunstancias, ¿vale? De ciberacoso, en el sentido, y por lo tanto es un hecho de que el acoso no tiene por qué ser siempre presencialmente, ¿vale? Y ni siquiera tiene que ser un hecho físico, puede ser una cosa perfectamente ambiental, ¿vale? El difamar, divulgar noticias falsas en una organización, noticias sobre personas dentro de la organización, todo esto se entiende por acoso, ya sea laboral o sexual, y por lo tanto son perfectamente denunciables y son perfectamente sancionables. Es más, deben ser denunciados y sancionados. Pues seguimos con las preguntas. Nos dice Nuria, ¿se han de tipificar los posibles acosos en el protocolo? No necesariamente, ¿vale? Lo que se han de determinar qué es lo que la organización o hasta dónde la organización determina que es un acoso de carácter leve, grave o de carácter muy grave, ¿vale? La tipificación exacta de cada acoso es complicado, porque acosos hay de muchísimos tipos y de muchas formas, ¿vale? Y por lo tanto, lo que sí debemos marcar es rangos, a partir de los que podemos considerar que una cosa se entiende, o un tipo de acoso se entiende como un acoso leve, ¿vale? Como un acoso de carácter grave o como un acoso de carácter muy grave. Y por lo tanto, establecer también niveles de sanciones en base al perfil del acoso. Gracias, Miquel. Vamos con la siguiente. Nacho nos pregunta, si hay dictada una orden de alejamiento, ¿ya podemos entender que hay indicios de que ha habido acoso? No necesariamente. No necesariamente. Una orden de alejamiento normalmente es una medida cautelar, ¿vale? Puede ser una medida definitiva, pero la orden de alejamiento puede ser por acoso, puede ser por otros motivos, ¿vale? Evidentemente puede venir la orden de alejamiento como consecuencia de un tipo de acoso, pero puede venir por otras circunstancias, ¿vale? En el sentido, si la orden viene como consecuencia de una denuncia por acoso o por agresión, ¿vale? Evidentemente, pues sí que se entiende que automáticamente podría ser un elemento. Pero fijaros a ver, lo que tenemos que entender es que la empresa tiene un poder sancionador determinado, ¿vale? Laura os comentaba cómo se hacía un proceso de investigación. O sea, nosotros no somos un juez, ni somos un fiscal, ¿vale? Somos una empresa que investiga un proceso de acoso. Es una consultora o consultor que lleva a cabo una investigación de un proceso de acoso. Ninguna de las partes implicadas tiene la obligatoriedad de hablar ante nosotros, ¿vale? Ninguna de las partes, ya sean implicadas o posibles testigos o por uno o otro lado, ¿vale? Con lo cual nadie tiene la obligatoriedad de hablar. Esto, elemento número uno. Elemento número dos, todas las personas en cualquier proceso de investigación pueden venir acompañadas por alguien de la representación legal de los trabajadores o por terceras personas, ¿vale?
Pero entendamos cuando hacemos un procedimiento, nosotros no tenemos capacidad, ni la empresa tiene capacidad para establecer una orden de alejamiento. Otra cosa son medidas preventivas en la organización. Evidentemente, si yo tengo un caso de acoso sexual laboral o orientación sexual en la organización de dos personas que trabajan conjuntamente, como medida cautelar inicial, ¿vale? Lo lógico es que lo que hiciera fuera separar de departamentos a estas personas para que inicialmente y hasta que se hubiera resuelto el procedimiento, ¿vale? No tuvieran contacto, ¿vale? Pero yo no tengo poder de orden de alejamiento, con lo cual si ha habido una orden de alejamiento es porque ya ha pasado por vía judicial y un juez ha dictaminado y ha decidido que existía esta orden de alejamiento entre dos personas, por la causa que sea. Gracias, Miquel. Vamos con la siguiente. Nos pregunta Carmen, ¿el protocolo debe ser negociado? En caso de que la empresa no cuente con RLT, ¿se procedería como indica el Real Decreto 901? Laura, te dejo a ti, que si no hablo mucho. Nada, yo le contesto. El protocolo siempre es recomendable que sea negociado y establecido junto con la RLT. En caso de no tener RLT, va a ir muy de la mano de si debemos o no debemos tener plan de igualdad. Si nuestra empresa supera un mínimo de 50 personas trabajadoras y debemos tener plan de igualdad, pues la comisión negociadora tiene potestad para negociar el protocolo de acoso y debe ser negociado en el protocolo de acoso. En el caso en el que no tengamos RLT, ni vayamos a llamar a sindicatos, ni tengamos que hacer plan de igualdad, no es obligatorio llamar a sindicatos solamente para esto. Pensad que el RECON no nos obliga a registrar el protocolo de acoso. Al fin y al cabo, aunque tengamos la obligatoriedad de cumplir la normativa de que el procedimiento sea adecuado, es un procedimiento interno de la organización. Yo añadiría, si la empresa tiene representación legal de los trabajadores, independientemente del número de personas trabajadoras que tenga la empresa, como mínimo debe de ser comentado y negociado con esta representación legal. Si no tenemos, evidentemente, es algo que la empresa hace, que comunica a sus trabajadores para que ellos sean conocedores de las medidas cautelares, de los protocolos que hay y de las medidas sancionadoras. Y como hablaba cuando comentaba toda la ponencia, decir, oye, y formar a las personas, formar e informar de que la empresa lo tiene, que existe, ¿vale? Y que todo el mundo sea conocedor como mínimo del mismo. Muy bien, pues como os decía, vamos con la última pregunta que tenemos recogida en el chat, que nos la lanza Nuria y nos dice, ¿el protocolo se puede hacer extensivo a proveedores o clientes que entren en el recinto de la empresa o que tengan contacto con la plantilla? Se puede, no, digo más, se debe. El protocolo de acoso tenéis que tener en cuenta que no solamente acoge o asiste a nuestros trabajadores, sino todas aquellas personas que tengan contacto con la organización. Yo siempre le digo con mis clientes de manera coloquial que, bueno, hasta el repartidor de Amazon, si fuera a dejarte un paquete y se sintiera acosado, está protegido por nuestro protocolo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que en el tema de igualdad se ha de trabajar siempre con el objetivo de hacer un procedimiento de coordinación de actividades donde todas aquellas empresas, clientes o proveedores con los que trabajemos conozcan cuál es nuestra visión en igualdad, conozcan cuál es nuestro protocolo y sepan cómo gestionarnos, cómo trabajar con nosotros. Hay un elemento clave que ha dicho Laura, ¿vale? Que es la coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Y que creo que yo he comentado durante la ponencia, el tema de coordinación de actividades empresariales, que la tenemos muy presente en los riesgos laborales de las empresas, porque nos lo piden. O sea, si yo soy un instalador eléctrico y voy a trabajar para el Hotel X, probablemente voy a pedir la coordinación de actividades empresariales en el tema de riesgos laborales. Si soy la limpiadora de la empresa y voy a trabajar al despacho ETA, me van a pedir la coordinación de actividades empresariales para los riesgos laborales y probablemente también en tratamiento, en protección de datos, ¿vale? Firmando el contrato de encargado de tratamiento de datos, porque hoy, por ejemplo, y os pongo el ejemplo, yo estoy aquí en mi mesa de despacho, ¿vale? Si hoy viniera la persona que limpia, pues vería contratos de trabajo, vería temas de facturación aquí encima de la mesa, vería 1000 papeles, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, la persona que viene a limpiar, yo quiero que tenga firmado con Igualia el contrato de
tratamiento de datos por la confidencialidad de los datos, porque yo no puedo guardar cada día todos los papeles que tengo en el cajón, ¿vale? O a veces, que el otro día un cliente le preguntaba si esto era una nevera, no es una nevera, es una pizarra, ¿vale? A veces apunto cosas en esta pizarra, tengo la mala costumbre de apuntar cosas, ¿vale? Cosas que a veces son de carácter estratégico en la empresa. Entonces, pues evidentemente todo esto es el tema de coordinación de actividades empresariales, lo mismo más con el acoso sexual y o por razón de sexo, ¿vale? Cualquier persona que esté trabajando en esta organización o que venga a desarrollar una actividad puede ser la acosadora o acosador, o puede ser la víctima o el víctima, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, deberíamos de tener esta coordinación. Yo no sé si hace falta el de Amazon, que tarda 3 segundos en dejar el paquete, ¿vale? Pero sí, y os lo digo porque yo vengo de familia de fabricantes de muebles y por lo tanto teníamos camioneros que iban a hacer instalaciones de lo que vendíamos en las tiendas y tal. Y claro, pues iban a, o sea, llegaban a la fábrica, y me acuerdo, y lo primero, a los almacenes, y lo primero a la secretaria, lo primero que decían, guapa, no sé qué, tal, cual, ¿vale? Y esto es así, ¿vale? Ha existido, existe y existirá, con lo cual, evidentemente, deberíamos de tener o deberíamos de desarrollar esta coordinación de actividades empresariales. Pero este es el mismo caso. Yo siempre pongo, cuando hago alguna formación, ahora ya hace tiempo que Robert no me invita a dar formación, debe ser que ya no me quiere como formador, ¿vale? Pero cuando hacía una formación le decía, fijaros cuando una empresa saca la ISO y de repente pone una persona de calidad en la empresa y de repente llega el repartidor toda la vida que había dejado la caja allí suelta y tal, y dice, no, no, no la puedes dejar aquí, la has de dejar aquí para que venga alguien, te ponga 2 sellos, te ponga un garabato y te ponga no sé qué. Y dice, oye, es que pierdo el triple de tiempo, ¿vale? Pues esto ocurre lo mismo. O sea, la primera vez que un cliente te dice, oye, tienes que hacer coordinación de actividades empresariales en riesgos laborales, yo que he estado en el sector, y te llamaba alguien y te decía, oye, ¿qué es esto? ¿Vale? Pues esto nos vamos a acostumbrar, que de aquí a un tiempo te van a pedir la coordinación de actividades empresariales en los protocolos, ¿vale? Es algo que va a ser normal y habitual, ¿vale? Y que vamos a tener que entrar en esas horribles plataformas que tienen las grandes compañías, donde tenemos que introducir todos esos datos, ¿vale? De los riesgos laborales, la protección de datos, no sé qué, el no sé cuántos, darnos de alta como proveedores y tal, incluso nuestro código ético, código de conducta, etcétera, 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 como empresa. Son cosas que cada vez nos tenemos que habituar más. Las empresas tenemos que tener el compliance penal, tenemos que tener la protección de datos, tenemos que tener los riesgos laborales, tenemos que tener los protocolos de acoso. Todo esto nos tenemos que mentalizar, ¿vale? Que en la sociedad del 2022 es una realidad, ¿vale? Y por lo tanto es obligación como clientes de pedir a nuestros proveedores y como proveedores que nuestros clientes nos lo pidan, ¿vale? Y por lo tanto será algo muy habitual en un plazo, yo te diría, muy, muy, muy breve de tiempo. Y ya está, no me enrollo más, Robert. Perdón. No te preocupes, Miquel. Lo que pasa es que entre tanto nos ha llegado otra pregunta que, bueno, ya al ser la última, pues la lanzo también. Nos dice Josep, disculpad, si tenemos un edificio con diferentes empresas y un trabajador de la empresa A comete acoso contra trabajadores de la empresa B durante su hora de la comida en espacios públicos de la empresa B, ¿se considera responsable a la empresa A? No, lo que pasa es que la empresa que sea la propietaria de las instalaciones deberá de activar el protocolo de acoso. Y la sanción irá a cargo de la empresa en la cual trabaja la persona acosadora. Imagino que todos vosotros vivís en una comunidad de propietarios, ¿vale? Y un buen día os vino el administrador de fincas y dijo, oye, la comunidad de propietarios tenemos que tener los riesgos laborales. Y dices, pero si no tenemos portero, ¿para qué? Si no tenemos trabajadores. Es un ascensor, ¿no? Viene el ascensorista a arreglar el ascensor. Sí, vale. Cuando arregla el ascensor y entra en la cabina arriba de todo, normalmente en el tejado de la empresa donde está la cabina del ascensor, llega allí, hay una reja de seguridad, hay una serie de... Si esta persona tiene un accidente en nuestras instalaciones, somos subsidiariamente responsables, ¿vale?, del accidente que ha tenido esta persona. Con lo cual, tenemos que tener la coordinación de actividades empresariales.
ve a una persona limpiar y claro, imagínate que está en el 4.º piso, resbala, cae por las escaleras y se rompe lo que se pueda romper y más, ¿vale? Somos subsidiariamente, como comunidad de propietarios, responsables de esto, ¿vale? Y por lo tanto, por esto nos dicen, tenemos que tener los riesgos laborales, ¿vale? Y después te vienen y te dicen, tenemos que tener la protección de datos, ¿pero por qué? Porque resulta que hay un presidente en la escalera de propietarios, ¿vale? Que tiene el listado de todas las personas que viven en esa escalera, nombres, apellidos y tal, y tiene acceso y tiene firma en el banco, ¿vale? Y puede ver incluso tu número de cuenta. Y esto no nos hemos dado cuenta, pero esto es una realidad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener también un contrato de protección de riesgos laborales por un lado y de datos por el otro, ¿vale? Y no somos conscientes de ello, pero es una realidad, ¿vale? Que en una comunidad de propietarios existe. En un edificio de oficinas te ocurre exactamente lo mismo. O sea, hay unas zonas que son privativas y unas zonas que son comunes. Con lo cual, si yo fuera propietario de un edificio de oficinas donde hay una zona común de comedores, yo tendría, ¿vale? Los riesgos laborales, tendría la protección de datos y tendría el protocolo de acoso del edificio. ¿Por qué? Porque si ocurren estas zonas comunes de dos personas de dos empresas distintas, el protocolo que tengo que activar es el mío, por coordinación de actividades empresariales con las distintas empresas que se producen, ¿vale? Por lo tanto, debería, ¿vale?, de tenerlo y debería tenerlo perfectamente instrumentado y perder la coordinación de actividades empresariales en los inquilinos, en los distintos inquilinos del edificio, ¿vale? El acoso se puede producir en zonas comunes, en el ascensor, en la escalera, en cualquier sitio de estas zonas comunes y, por lo tanto, debería de estar cubierto. Me gustaría estar cubierto, ¿vale? En ese sentido. Con lo cual, es un elemento más que lo van a tener, probablemente no, pero deberían tener, hombre, por seguridad de ellos mismos, sí. Por seguridad de ellos mismos, sí, ¿vale? Decirme mal pensado, pero yo he estado 9 años de mi vida en banca de empresas y cuando te venía alguien te decía, voy a hacerme una promoción de una casa, le dije, muy bien, y le decía, oye, pídele el C1, que esté al corriente de Seguridad Social y de impuestos. ¿Hace falta? Bueno, si ellos no han pagado, los albañiles que vas a tener allí, tú eres subsidiariamente responsable. ¿Lo tienes claro? Ostras, yo no lo sabía. Digo que no lo sepas. Pero claro, ¿tú qué quieres? ¿Tu tranquilidad o que te hagan la obra? Que me hagan la obra. Oye, ¿y dormir intranquilo? Pues nada, tira para adelante. Dormir tranquilo, pide este documento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque durante 12 meses vas a quedar exento. Esto es lo mismo. Si yo tengo una zona común, ¿qué quiero? ¿Mi tranquilidad o que la gente, mis inquilinos estén contentos? Hombre, yo que mis inquilinos estén contentos, estoy satisfecho, pero mi tranquilidad, o sea, dormir cada día 8 horas, a mí me encanta. Yo no sé al resto del mundo, pero a mí me encanta. Y por lo tanto, ¿vale?, por un bien para mí, lo pediría. ¿Vale? Muy bien. Robert, todo tuyo. Pues nada, pues no hay más preguntas en el chat, con lo cual pues damos por finalizada la jornada de hoy. Agradeceros habernos acompañado una tarde más. Esperamos que los temas que se hayan tratado hayan sido de vuestro interés y hayamos resuelto todas las dudas que teníais. Y comentaros que el día 8 de marzo tenemos una nueva jornada de Igualia que tratará sobre el registro retributivo, con lo cual os esperamos a todos y a todas el próximo 8 de marzo. Hasta la próxima. Gracias a todas y a todos. Hasta luego, muchas gracias.